La soberanía en tiempos de pandemia, pues va a ser un tema de mujeres de los países de Ecuador no está, perdón, Colombia, Francia, Argentina, Bolivia, Italia. Y todos bienvenidos. Vamos a empezar a qué es la soberanía. La soberanía es la autoridad más elevada o suprema donde reside el poder político y público de un pueblo, una nación o un estado sobre su territorio y sus habitantes. Por tanto, la soberanía es la independencia de cualquier estado para crear sus leyes y controlar sus recursos en la coerción de otros estados. La soberanía reside en el pueblo según la constitución de cada país. Vamos a empezar hoy día con la doctora Piedad Guzmán de Colombia, que va a hablar de las mujeres. Bueno, buenos días para todas, las saludo muy cariñosamente desde Colombia. Les quiero, bueno, yo lo que quería comentar hoy en este diálogo formal, perdón un momento, cierro estos audios porque se escucha eco. Bueno, nosotros desde Colombia hoy hacemos un análisis frente a lo que se está viviendo en estas épocas de aislamiento, de pandemia. Las mujeres pues sometidas, como siempre, relegadas en muchos aspectos, hoy en un confinamiento donde tendremos que vivir con más fuerza el tema de las violencias. Y no solamente analizando ese contexto, hoy los indicadores en Colombia son fuertes. Estamos hablando que de marzo a abril tuvimos 19 feminicidios a comienzos de abril, sin contar de abril a lo que ha venido a mayo. Pero en ese orden de ideas, a nosotros también nos preocupa a las mujeres que están en la ruralidad y en la ruralidad dispersa, donde el precario acceso a los recursos como son salud sexual y reproductiva. ¿Cómo nos ha impactado este tema? Por ejemplo, le hicimos una solicitud al gobierno que en los paquetes de ayuda le incluyeran a las mujeres el tema de su aseo y su protección íntima, como son las toallas higiénicas, el tema de los medicamentos, porque es muy complicado. Y hoy la línea de atención, la 155 en Colombia, se disparó con las denuncias. Pero más allá de las denuncias, a nosotros lo que nos preocupa es la efectividad en la normativa legal. Porque nosotros tenemos un Estado, es algo incoherente hablar, Colombia es el país, uno de los países con mayores desigualdades en Sudamérica, uno de los países también que tiene más reforma legal en temas para la protección de los derechos a las mujeres. Tenemos hoy en Colombia una ley que es la ley 1257, una ley exclusiva para temas de género, pero nosotros le hicimos un análisis y creemos que es una ley que no es integral, una ley que se queda sin piso jurídico para ciertos hechos victimizantes para las mujeres. Tenemos la ley Natalia Ponce de León, la ley que cobija a las mujeres que son víctimas de quemaduras con ácido. Tenemos un COMPES, tenemos una política pública de mujer, equidad y género. Y todas esas cantidades de cosas como Estado lo tenemos, pero nosotros hacemos es un llamado a la operatividad en la funcionalidad para el cumplimiento de esta normativa. También le pedimos al gobierno que se transversalice el tema de género, que necesitamos a la gente que atienda la institucionalidad, formadores y formadoras en temas de género. La ruralidad, las niñas en la ruralidad se casan a temprana edad. No tenemos un acceso en calidad
no tenemos un acceso en la calidad educativa, porque yo también me pregunto, ¿a qué le llamamos calidad educativa? En ese orden de ideas, este diálogo y este conversatorio que estamos teniendo hoy, nosotros vemos, y todo esto emerge en temas de paz, porque la paz, yo lo dije en algún momento, es un derecho, es humanista, nunca será partidista, y hoy vemos que el tema de paz en muchas partes del mundo, y lo hablo desde mi país, fue un tema político, partidista. Entonces nosotros no podemos hablar de paz cuando las mujeres son víctimas de violencia. Nosotros no podemos hablar a veces de un tema de paz. Tenemos la sanidad interior, que lo hemos buscado, hemos hecho procesos de sanidad, de autocompasión con nosotras mismas, de hablar, de decir, y por eso se crean los movimientos feministas, porque todo lo que hemos logrado en avances por las mujeres es gracias a los movimientos feministas, porque si fuera por un tema político, nosotros no tendríamos ni voz ni voto. Esto ha sido ganado a raíz de todas nosotras, hemos hecho este trabajo integral. ¿Qué hemos avanzado? Porque tampoco nos podemos quedar solamente en la queja y en la discusión, sino también cuáles son los avances que hemos tenido nosotros como colectivo, como organizaciones de mujeres en Colombia. Nosotros hemos avanzado hoy en muchas formas. ¿Cómo hemos avanzado las mujeres? El colectivo cada día se pone más fuerte. Hemos logrado tener una ley, desde el 2002 tenemos una ley que es la ley 731, la ley de mujer rural, donde estamos a puertas de sentarnos con el gobierno el viernes a negociar el tema del Fondo Monetario para la Mujer Rural, porque también es importante que a las mujeres rurales se les hable del tema de bancarización, porque no podemos hablar nosotros de recursos cuando las mujeres, de empoderamiento económico, perdón, cuando las mujeres no tienen recursos. No podemos darles el discurso de empoderar a las mujeres cuando las mujeres no tienen las herramientas para potencializar sus habilidades. El sector rural, las mujeres pueda que carezcan de una formación titulada, pero tienen una de las formaciones más importantes, que es la formación empírica, la de ser ellas administradoras. Su profesión real es ser administradoras de lo que tienen. Y en ese ir y venir, ustedes se pueden dar cuenta, Colombia es un país complejo donde se hizo un acuerdo de paz. Estamos esperando que este gobierno nos cumpla los numerales que tenemos para el acuerdo de paz. Uno de los numerales es una reforma integral, el acceso a la tierra. Hoy las mujeres no son dueñas de sus territorios, porque culturalmente nunca se les pudo a ellas dar la titulación de sus tierras. Desde ahí seguimos nosotros en este trabajo de lograr que las mujeres tengan lo más importante, que es ser dueñas de su propiedad, de su territorio. ¿Qué más hemos hecho nosotros? En Colombia, pues, unos movimientos feministas muy fuertes a los cuales yo les debo mucho de este trabajo que hemos hecho en el tiempo. Y seguir, porque yo les digo, hay que resistir, persistir, pero jamás desistir. Eso es lo que hemos hecho. Le hacemos un llamado al gobierno. Sí, las líneas de atención están colisionando, todo lo que quiera, pero no tenemos esa garantía del cumplimiento de la ley, porque nosotros necesitamos es que nos cumplan la ley. Nosotros no necesitamos hacer más leyes, necesitamos es hacer la operatividad de lo que tenemos. Creo que se me cumplió el tiempo, Carolina, no sé. Sí, ya tienes. Pero antes de que termines, Piedad, en tu experiencia como lideresa social, médica, veterinaria, defensora de derechos humanos, consejera nacional del Sistema de Innovación Agropecuaria, tú para llevar tu proyecto, ¿con qué sectores sociales estás coordinando? ¿Nos podrías explicar un poco? Bueno, así, gracias por la presentación. Bueno, mi trabajo de años como médica veterinaria me ha dado, pues, conocer el territorio. Yo le digo a la gente, yo no sé de escritorio, yo conozco el territorio. Me he articulado, y gracias y siempre lo diré, al trabajo sobre la colectividad, porque nosotras
solas no podemos, nos toca con la colectividad y hoy nosotros no le estamos cuestionando al gobierno porque sabemos que el gobierno tiene falencias fuertes en temas de género y la iniciativa de nosotros fue organizar un paquete de ideas y de iniciativas y sentarnos con el gobierno y decirle, bueno, nosotros carecemos de esto, tenemos estas iniciativas, ¿cómo nos articulamos? Porque también entiendo que si nosotros somos un poco dispersas y no nos acercamos al poder, porque hay que ser sinceros, el poder político es el que tiene el manejo de los recursos, la toma de decisiones, y nosotros necesitamos articularnos allí. Y eso lo hemos hecho con los movimientos sociales. Hoy estamos con la Ruta Pacífica de las Mujeres, el colectivo de Trenzadas Somos Más, las mujeres tejedoras de vida del Putumayo, y hoy agrupamos dentro del colectivo de Trenzadas Somos más de 1000 organizaciones de base de todo el territorio nacional. Con toda la diversidad, los enfoques diferenciales étnico-culturales y territoriales, porque no es lo mismo en un debate que estuve ayer invitada, les decía, les voy aquí rápido a contarles esto. El tema del abuso sexual dentro del conflicto armado en Colombia, hay que hacerle una transversalización, porque no es lo mismo la violación que sufren las niñas indígenas dentro de su comunidad a la violación que sufrieron las niñas cuando llegó la guerrilla y el paramilitarismo. Son unos contextos diferenciales muy fuertes y desde ahí nosotros nos hemos articulado con toda la base de mujeres para poder hacer unos protocolos y unas sugerencias al gobierno. Yo no sé hasta qué punto nos lo vayan a copiar. Hoy vemos que hemos hecho avance, crear la ley de mujer rural. Tenemos un pacto por la mujer rural que lo firmamos con la vicepresidenta el año pasado, el 10 de octubre, el Día de la Mujer Rural. Entonces vemos que son acciones pequeñas para muchos, pero para nosotros es un avance significativo. Gracias, Piedad. Vamos a pasar con la doctora Angélica Siles desde Francia, que nos va a hablar de las mujeres indígenas y la producción alimentaria. Ella es lideresa social activista de la plataforma Bolivia Dijo No, 21F, presidenta de la Asociación de Mujeres Modesta San Ginés, ex asambleísta constituyente, Derecho Constitucional, economista y abogada diplomada en Derechos Humanos y Derecho de las Mujeres Defensoras. Columnista en la prensa, consultora nacional e internacional. Bienvenida, Angélica. Angélica. El audio, tal vez. Pero ¿cómo está Angélica? Angélica Siles, ¿cuál es el nombre? de Francia. No, pero no sé por qué no. Ah, aquí ya la vi, ya le di el audio. Angélica, bienvenida. Gracias a todas chicas, a Amparo, Piedad y bueno, Carolina, que estás ¿no? conduciendo. Sí, bueno, estamos hablando, escuché un poco, estaban teniendo dificultades, pero bueno, yo voy a explicar a grandes rasgos, por supuesto. He estado trabajando desde, no, hace años, más de 15 años atrás, con el área rural, asesorando a los municipios y demás desde la aplicación de la participación popular que se llamaba en Bolivia. Y también he visto que las mujeres, antes de la Constitución de la que se parte, en la elaboración y la aprobación, las mujeres igual no tenían derechos, especialmente en la tierra, ¿no? O sea, anuladas completamente estábamos en la Constitución y en las políticas públicas. Y más aún las mujeres del área rural. Felizmente ¿no? a la Asamblea Constituyente han llevado propuestas y una de esas propuestas era que para que las mujeres estemos consideradas en la Constitución Política del 2009 que se aprobó. Y a partir de eso tenemos 26 artículos y uno de los más importantes yo creo que es el tema de la tierra y la producción. El tema de la tierra, antes de la Constitución no tenían derecho las mujeres del área rural, o sea, las tierras solamente eran para los hombres, y esa herencia de los hombres, ¿no? Las mujeres les quitaban completamente, no tenían acceso a nada.
a partir de la Constitución las mujeres ya tienen el acceso a la tierra y se les puede dotar, el gobierno les ha estado dotando de tierras a las mujeres, bueno, pero no se les ha dado no ha existido una política de, por ejemplo, como tú estabas hablando, de otorgarles créditos, otorgarles alguna seguridad para que ellas puedan, ¿no? Impulsar la tierra que ya tienen, ¿no? Por derecho, para que puedan producirse. Siguen ellas subordinadas. He trabajado, he visto muchos municipios, por lo menos 300 municipios conozco de Bolivia, porque he trabajado en el área rural, y he visto que las mujeres siguen subordinadas y los hombres, bueno, les ayudan a la cosecha, a la siembra y a la cosecha, y después están en las ciudades. Sin embargo, ellas se encargan de la producción, la venta, la comercialización y todo de los productos que ustedes saben son los más importantes porque, bueno, pues nos alimentamos gracias a la tierra, ¿no es cierto?, a los productos de la tierra. Y he visto últimamente que las mujeres del área rural, especialmente discriminadas, siguen, no se ha avanzado nada, y no tienen acceso cuando traen sus verduras a los mercados de la ciudad especialmente, ¿no? Las revendedoras casi les quitan a la mala, si vale el término. Es por eso es que era importante impulsar los mercados campesinos para un poco dar esa oportunidad a las mujeres del área rural para que ellas sí puedan desarrollarse y sí puedan participar. En cuanto a los créditos que he escuchado también hablarte a ti, no tiene acceso porque hay en este caso en el sistema financiero, los requisitos son, pues tienen que tener bienes patrimoniales, ¿no? O sea, especialmente casas especialmente casas, ni siquiera por autos, movilidades no les prestan, o sea, no hay el sistema el crediticio para las mujeres. O sea, siguen las mujeres de todos los niveles, pero más aún están, yo diría, triplemente explotadas y discriminadas las mujeres del área rural, que son las que no nos llevan alimentos a las ciudades. Angélica. Hola, Angélica. Sí, adelante, sí, estoy escuchando, sí. ¿Terminaste? ¿Puedo hacerte una pregunta? Adelante, sí, adelante. Sí, en tu trabajo rural que tú has hecho, ¿con qué organizaciones has podido trabajar y si de alguna manera tú podías coordinar o presentar estos proyectos al gobierno? Si te venía aceptado, no te venía aceptado. Sí, digamos, hace 15 años atrás, casi 10 años, he trabajado con el área rural. Bueno, por mi trabajo he trabajado en Cordepaz, como se llama, antes de las gobernaciones, y iba a hacer proyectos. Y bueno, he trabajado mucho tiempo, he visto de cerca que esos proyectos, si bien eran solamente para los hombres, porque yo también hacía proyectos, pero generalmente eran proyectos de lo que pedían, ¿no? Los municipios, a la cabeza de la mayoría de hombres, pedían escuelas, canchitas, eso que les beneficia a ellos, ¿no? Bueno, también había escasez de escuelas en el área rural, pero muy raros pedían un proyecto, por ejemplo, de mejoramiento, por decir, de genético, que hice algunos de los camélidos, hice mejoramiento genético para mejorar la carne, para mejorar la piel, ¿no? Diferentes alimentaciones que nosotros tenemos en gran cantidad, y hay que explotarlo, ese recurso que tenemos, que están vinculando a los camélidos, porque la lana de los camélidos es una fibra muy, muy fina, similar a la cachemire, y más aún de las vicuñas, que es casi como la seda, ¿no? Su fibra, pero ningún gobierno les ha dado esa cobertura, ni además ningún apoyo en ningún aspecto, ¿no? Ni siquiera camino, ni siquiera ayudarles para que puedan ellos llevar adelante estos proyectos que yo les he elaborado. Y bueno, pues se han quedado ahí en proyectos y muy poco han podido lograr. Los que tenían municipios grandes o medianos, solamente ellos podían acceder a algún crédito que había antes, como el Fondo Indígena, que después desapareció por la corrupción, pero eso les daba, o sea, eso se presentaba al gobierno, esos proyectos.
especialmente en Cordepaz, inicialmente ante las gobernaciones, y muy pocos para las mujeres. O sea, la mayoría eran para hombres, encargados de hombres, ¿no? Hombres, pero sin embargo las subcontrataban a las mujeres, por supuesto con salarios o sueldos muy míseros, solamente pagándoles casi la mitad o un tercio, ¿no?, de lo que gana un hombre. Entonces, de esa forma a las mujeres, y especialmente en los tejidos, ¿no? También yo les he capacitado para el tema de los tejidos porque me gusta mucho tejidos a las mujeres porque tienen mucha creatividad, ¿no? Y ustedes saben que aquí en Europa están nuestras chompas de camélido especialmente, pero solamente eso, ¿no? Sin embargo, no se les ha dado la oportunidad de un tema productivo. Yo no solamente es proyectos, yo les hacía, les ayudaba, pero no había para ellas exclusivamente. Y de aquí, desde el 2009, que ya somos, ¿no?, ya 2020, más de 10 años, desde el 2009 que se aprobó la Constitución, tampoco se ha visto que estén desarrollándose las mujeres. O sea, se presenta proyectos, yo he presentado varios proyectos con mi organización al gobierno, a todas las instancias, porque en Bolivia generalmente las ONGs están manejando todos los recursos que provienen de nivel internacional, las ayudas. Y tampoco, ¿no? En Bolivia también las ONG son como una rosca que entre ellas se reparten los proyectos y no dan pues cobertura a las mujeres de escasos recursos que están en el área rural, ¿no? Ellas más dan prioridad a las de las ciudades y, bueno, de las ciudades pues, tienen mejores condiciones que las del área rural, que muy poco. Ahora tal vez se impulse, sería importante que como mujeres deberíamos impulsar que se dé ese acceso, ¿no?, al crédito para el sector productivo de las mujeres, ¿no? Eso es lo que podría decir en términos muy generales. Gracias, Angélica. Ahora vamos a pasar a la doctora Laura de Contreras, que nos va a hablar de la violación de los derechos humanos en tiempos de pandemia. Ella es máster en drogodependencia, mediadora, psicóloga social, diplomada en Derechos Humanos del Centro de Formación e Investigación Internacional de Derechos Humanos, creadora del Premio Eslabón de la Cadena de la Paz. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Carolina. Y bueno, como el eje rector de mi trabajo como abogada, fusionamos lo que son las leyes con ese ser humano tan complejo, y sobre todo cuando hablamos de la mujer. A mí me interesa muchísimo transmitir al mundo la visión de que el ser humano no es lo que estrictamente dice la ley. La mujer no es lo que estrictamente dice la ley. Somos muchísimo más complejas y necesitamos un aparato jurídico que abarque la integralidad y la complejidad de la mujer. Porque, por ejemplo, yo escuchaba a la compañera de Colombia y alarmada decía que hubo 19 femicidios. Acá en Argentina, en épocas de pandemia, superamos más del doble. Es una explosión, y cada vez que intentamos hacer algo para proteger los derechos de la mujer, vemos recrudecer la vulneración en contra de la mujer. O sea, es algo impresionante. Y nosotros, desde nuestra institución, hemos observado que tenemos un vacío legal muy importante. Creo que mis colegas van a acompañar este pensamiento. Nosotros aquí en Argentina tenemos una legislación que ampara los derechos de la mujer, un movimiento de defensa de los derechos de la mujer muy bueno. La ley de violencia de género protege a la mujer, acceso gratuito a orientación, acceso gratuito a la protección jurídica, restricción, exclusión. Ahí tenemos todo rapidísimo, la mujer encuentra eso. Pero de esa protección que tiene la mujer al femicidio, no tenemos ningún paso intermedio. O tenemos legislado el femicidio, o tenemos legislado la protección de la violencia contra la mujer. Ahora, no tomamos
la visión de que aquel que está ejerciendo la violencia en verdad es o podría ser eventualmente un futuro femicida. Entonces, cuando el femicida realmente intenta vulnerar los derechos de la mujer y atentar contra su vida, solo tiene que hacerlo. Y vemos cada vez más números y nos olvidamos que la mujer, conforme a esta legislación, es la que tiene que cambiar el número de teléfono, es la que tiene que mudarse de lugar, es la que tiene que viajar con los chicos, es la que va al refugio. Pero aquel que es violento, aquel que está vulnerando los derechos de la mujer, aquel que está pensando en matarla, en quitarle la vida, ese es quien sigue con todas sus garantías y con todos sus derechos en amplia plenitud caminando por la calle. Que a lo sumo, con este dispositivo jurídico, lo que nosotros obtenemos es que deje de molestar a una mujer, pero elija a otra. Creo que nosotros debemos tener una modificación de la ley en donde en verdad se tome la violencia de género como una tentativa de amenaza de muerte. Y cuando nosotros miramos esto con la amplitud y la seriedad que corresponde, nos vamos a dar cuenta que aquel que amenaza de muerte a una mujer, que aquel que está golpeando a una mujer, que aquel que está violentando los derechos de una mujer, no solamente debe tener la denuncia o la protección a la mujer, sino que debemos tomar las medidas contra aquel que está ejerciendo esos actos de forma y de manera tal que pudiera arrepentirse de todo lo que podría estar pensando. Vale decir, tratamiento obligatorio psicológico, consulta en el Veraz, penas privativas de libertad más importantes, suspensiones laborales. Entonces, si esto lo sumamos o lo desligamos de lo que es la naturalización de la violencia, nos vamos a dar cuenta que ese es el principio muy importante. No solamente a los dos colocarlos en lugares de protección, uno para que no ejerza la violencia y la otra para que no la reciba, sino que además debo trabajar con los hijos de esas dos partes que están siendo víctimas de esa situación a la cual no le eligieron estar. Y ahí es donde me remito a la naturalización de la violencia. Debemos cambiar un vocabulario, el vocabulario que sea un vocabulario que unifique, un vocabulario que extienda valores y un vocabulario, en realidad, que me lleve a la construcción de la paz. Cuando yo camino hacia la construcción de la paz como un eje motivacional en toda mi vida, me voy a dar cuenta que en verdad esa construcción está bajando los índices de violencia, esta construcción está amparando los derechos de los hombres y de las mujeres, de los hombres y de los niños. Estoy construyendo una sociedad que me permita elaborar un criterio único de defensa de los derechos de la mujer. Cuando voy a hablar de los derechos de la mujer, tengo que observar cómo es la mujer. La mujer es mente, es cuerpo, espíritu, vive en la sociedad. La mujer, nosotros trabajamos 12 horas o más, pero llegamos a nuestros hogares y nuestros hijos reclaman a esa mamá, con todos los títulos universitarios que nosotros tenemos, pero para nuestros hijos nosotros seguimos siendo simplemente mamá. Entonces, hay un montón de aspectos que la vorágine de esta sociedad que nos vino impulsando, en esta pandemia obligatoria, en esta quietud obligatoria, nos hizo de pronto estar en un reencuentro. Y en ese reencuentro es donde yo quiero focalizarme, porque cuando hablamos de los derechos humanos de la mujer, muchas veces hablo de lo que se gana en algunos aspectos. Hemos ganado un montón de cosas en función de la mujer, pero permítanme recordarles que nosotros somos producto de grandes mujeres que en la historia nunca se permitieron hablar de los derechos de la mujer. Y sin embargo trascendieron la historia siendo partícipes y ejes necesarios en la revolución productiva, siendo partícipes y ejes necesarios en la revolución política, en el derecho al voto, en las zonas, una compañera hablaba de la mujer en las zonas rurales, trascendió con la fuerza, con la energía, con la convicción de su trabajo personal, más su
su trabajo como madre, ¿no? Trabajo no porque sea remunerado, ¿no? Sino porque la mujer lleva a sus hijos consigo y los lleva de tal manera que la antropología transcultural lo toma como estadística del gran esfuerzo y la fortaleza que las mujeres solo por ser mujeres tienen, trabajan más, por supuesto, en esos lugares se les paga menos, trabajan más que los hombres, con mayor capacidad, llevan a sus hijos. Entonces, tenemos un montón de cosas que son atributos propios de la mujer, que a mi modo de ver deben ser contemplados desde el punto de vista jurídico, para que nosotras tengamos legislaciones que nos puedan amparar en la plenitud de las oportunidades y las capacidades que tenemos. En la plenitud, no solamente que me enfoque en que me favorezca en un lado y que yo pueda desbaratar mi familia para ganar económicamente, o me quedo con mi familia pero me perjudico profesionalmente, sino que tengamos esa amplitud de legislación que nos haga en verdad no tener que elegir entre la familia o el ejercicio profesional, o entre ganar más y criar a mis hijos, sino que podamos vivir desarrollando las capacidades y tengamos derechos que efectivamente hagan de nosotras una mujer mejor, una profesional mejor, una madre mejor, una líder social mejor, una político mejor, una persona cada vez mejor, y en los lugares donde a mí me toque desarrollar. Les puedo nombrar, porque los hemos visto recorriendo el mundo, en diferentes países, mujeres que son extraordinariamente ejemplo, y no las vemos, de pronto no tienen títulos, de pronto no las vemos ejerciendo un cargo político, pero hemos conocido mujeres que son capaces de marcar la diferencia, de trascender su situación para darnos el ejemplo de vida. Tener mujeres que a los 90 o a los 91 años aún siguen estudiando, aún siguen siendo de impacto para otras personas. Entonces, esos son con los ejemplos que me quiero quedar. Mujeres que nunca tuvieron nadie que les hable de derechos, pero los ejercieron igual, los aplicaron igual, cambiaron la historia. Y hoy nosotros podemos gozar de vivir de todo lo que ellas han obtenido, nos han dejado esa historia, esa fuerza de lucha, de convicción, de señorío frente a la adversidad. Han roto los esquemas. Cuando el mundo les decía, ustedes no pueden hacer esto, han roto los esquemas. Y hoy tenemos una amplitud de leyes que a nosotros nos permiten hoy estar aquí. Fíjense cómo estamos, en un conversatorio, estamos pensando, estamos analizando, estamos unificando, nos estamos escuchando, y esto nos permite crecer, nos permite ver la realidad y decir, ¿cuál es la realidad que mi país necesita? Pero ¿cuál es la realidad que toda la región necesita? Pero ¿cuál es la realidad que todo el mundo necesita? Y nos vamos a dar cuenta que el ser humano, no solamente en esa complejidad, tiene muchos aspectos positivos, sino es que en esa complejidad nunca deja de necesitarse el uno al otro. Doctora Laura, en esta pandemia ha aumentado los números de violencia contra la mujer, contra la familia. Usted ha dicho de que el hombre debe ser sancionado, aunque laboralmente. ¿Esto no aumentaría más la crisis? Y la segunda pregunta, sí. La pandemia, si continuamos con esta pandemia mundialmente, porque acá se ha abierto, solo el 60-70% ha regresado a trabajar, pero continuamos, o sea, hay muchos centros que no se puede estar en grupo, ¿no? Si continuamos así, más adelante estos números seguirán creciendo. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se puede evitar? A la primera pregunta, creo que no podemos dejar a una persona violenta que siga ejerciendo su violencia. No podemos limitarnos a creer que por el miedo nos paralizamos en una acción.
El problema es que cuando naturalizamos la violencia, muchas parejas están constituidas sobre la base de los insultos, sobre la base de los golpes recíprocos, y no creen que esa es una modalidad de violencia, la violencia económica. Entonces, vemos que hay un montón de aspectos que fueron naturalizados. Entonces, lo más importante es que nosotros entendamos que a la mujer debemos brindarle todo el mecanismo de protección, pero el mecanismo de contención y de transformación al hombre también se lo tenemos que dar, justamente para que sirvan todos los mecanismos que le estuvimos dando a la mujer. Si no vemos que el hombre que está ejerciendo la violencia o la promesa de la violencia, miren, aquí en Argentina sucede algo que les voy a dar una estadística que no la van a ver publicada en ningún lado porque no es políticamente correcto. Entonces, los organismos, las ONG que trabajamos nos permitimos poder decirlo, pero no lo van a escuchar desde ningún organismo oficial. El 75% de las denuncias por violencia en los lugares específicos de violencia son de temas que no están relacionados a la violencia, sino son alimentos, tenencia, régimen de visitas, temas relacionados con derecho de familia. Sin embargo, hacen que el sistema se colapse. Se colapsa de tal forma que aquella que necesita realmente la protección del Estado lo tiene, pero de una manera muy superficial. Entonces, la familia necesita un abordaje y necesita entender que hay problemas y hay temas que, si bien la ley fue creada para organizar las relaciones jurídicas, no es el lugar para resolver los conflictos. El hombre no debe dar una ayuda económica, es su obligación, y eso debe ser una cuestión de Estado, en donde el Estado debe intervenir para que a los niños no les falte su alimento desde el punto de vista del hombre, desde el punto de vista de la mujer. El Código Civil nuevo, que entró en vigencia en el 2015, voy a dar simplemente una opinión personal, no creo que haya beneficiado el derecho de la mujer, sino por otro lado nos ha perjudicado, porque nos ha colocado en un lugar en donde la mujer ahora, que trabaje la misma cantidad de horas que el hombre, y entonces cuando la mujer va a decir, pero mis hijos, bueno, pero los hijos pueden estar con el hombre o con la mujer, no, pero quiero que estén conmigo, no, pero el hombre los puede cuidar mejor, porque es exactamente igual. Y hoy en los juzgados de familia nos encontramos con este problema. Entonces, lo primero que debíamos hacer, Carolina, para responder tu pregunta, es empezar una fuerte reeducación en cuanto a valores e instalar la cultura de la paz y la forma de negociar o de mediar frente a los conflictos como solucionadores de problemas. El conflicto como una oportunidad para solucionar un problema y establecer nuevos principios, que no sean los mismos que tuvieron ahora a través de la comunicación mediante la violencia, sino aprender. Y esto que no sea una cuestión de elección, sino que ingresar al sistema judicial por una denuncia de violencia tendría que ser un tratamiento obligatorio para toda la familia. Toda la familia recibiendo esta reeducación para que no nos olvidemos que el hombre se alejará de esa mujer, pero si tiene ese principio interior, lo cometerá con otra mujer. Y es lo que nosotros vemos actualmente. Entonces, hay un montón de medidas y hay un montón de hombres que están dentro de esos 75% que te decía, que de pronto, insultando a la mujer, porque es su forma de diálogo y de aceptación de comunicación social, ellos lo que deben recibir es una reeducación de que eso sí forma parte de una violencia y que para eso lo que necesita es reeducarse. Y eso no es una opción. Esa es para la primera pregunta. Para la segunda pregunta que me hacías, yo creo que era relacionado a que al tratamiento, ¿no? La segunda pregunta. Sí, o sea, porque hay muchas probabilidades que la pandemia continúe y hay que, o sea, como ha subido los números, o sea, se tiene que reformular hacer nuevas leyes. En realidad, lo que nosotros necesitamos ahora y con carácter de urgencia es una resolución para los tiempos de pandemia. ¿Cómo la mujer puede acceder a los mismos recursos jurídicos cuando hoy tiene que hacer una pandemia? Hoy tiene que hacer, un confinamiento. Hoy tiene que hacer un confinamiento con el violento.
Entonces, estamos en un problema. Porque si la mujer tiene que hacer el confinamiento, ¿qué hacemos? ¿Sacamos al hombre? ¿Sacamos a la mujer? ¿Qué hacemos? Y llevamos al hombre, ¿dónde lo llevamos? Y llevamos a la mujer, ¿dónde la llevamos? Porque van con los hijos. Entonces, yo creo que necesitamos replantearnos todo esto y rápido, así como el mundo rápidamente se tuvo que adaptar y decir, bueno, ok, estamos necesitando organizar un hospital de campaña y sabemos que vamos a necesitar más respiradores. Y el mundo rápidamente se adaptó para eso, porque entendió que el que no se adaptaba corría los números. Esto nos está pasando en diferentes medidas con los femicidios en toda Latinoamérica, pero especialmente en Argentina es un brote constante de femicidio. Entonces tenemos que adaptarnos, tenemos que tener recursos, pero urgentes, rápidos. Tenemos que tratar la denuncia de violencia de género con una emergencia y con una calidad y con una profundidad que a esa mujer, a esa familia le demos respuesta. Y aquel que se atrevió genuinamente de amenazar de muerte a una mujer, sepa que hasta que no cambie profundamente su manera de pensar, su manera de vivir, tendrá que entrar en un sistema que tendrá que hacer tratamiento, un sistema que tendrá que suspender en su trabajo, un sistema que tendrá un montón de sanciones pequeñas que le llevarán a reflexionar si realmente cambia o si no tendrá una medida peor. Pero para eso necesitamos una modificación de la ley para que la ley tome realmente un punto intermedio entre la denuncia de violencia de género y el femicidio. Tengo que tener algo intermedio que a mí me ampare, que ampare a la mujer y que a la segunda denuncia, por ejemplo, sea una pena privativa de libertad de cumplimiento efectivo. Entonces, que el hombre sepa que la mujer es el capital humano más importante de la sociedad y que no solamente no se tiene que meter, sino que estamos unidas, estamos creciendo, estamos fortalecidas y estamos con un mensaje único de vida y de paz. Gracias, Laura. Ahora vamos a pasar con la señora Guadalupe Cárdenas, que nos va a hablar de las familias policiales en estos tiempos, en esta cuarentena que estamos viviendo. Ella es una líder social, representante de la Federación de las Esposas de los Policías. Ha tenido un reconocimiento como embajadora en derechos humanos de la Corte Indígena de Ecuador por el activismo que ha hecho y su lucha denunciando la corrupción al exgobierno de Evo Morales. Bienvenida, Guadalupe. Hola, Angélica y a todas las personas que estamos acá. Mire, nosotros hemos fundado esta Federación Nacional Única de Esposas de Policías en el año 2000, en un estado de sitio cuando era gobierno Banzer. Y pues desde entonces hemos sido la voz de todos los policías, porque yo tengo uso de razón, los policías que son un pilar fundamental para cualquier gobierno, ha sido como el hijastro. Y pues nosotros nos pusimos como se podría decir, los pantalones, hicimos respetar los derechos de los policías porque tenían bajos sueldos y así hemos logrado las esposas conseguir aumentos salariales, mejores equipamientos y todo eso. Por lo tanto, este 2019, donde se sacó a Evo Morales de la dictadura, donde maltrataban a los policías, nuevamente las mujeres, las esposas de policías, salimos en defensa de los policías y salimos en defensa de nuestro pueblo que estaba siendo masacrada, y ahí es donde empieza la lucha para poder defender los derechos de los maridos. Quiere decir que las mujeres hemos sido siempre las que hemos sido madres, mujeres, esposas, como quieran llamarlas, pero hemos defendido con garras y uñas a nuestros maridos. Entonces, ahora estamos viendo, estamos luchando contra un virus y también contra otro virus del ex gobierno dictatorial de Evo Morales. Estamos nuevamente preparándonos las esposas de policías
para poder proteger a nuestro país, para poder sacar adelante a nuestros esposos, porque así como Evo Morales los ha desarmado dentro de la policía, les ha quitado los armamentos, ellos no pueden reclamar absolutamente nada, les prohíbe porque existe una ley 101 en la que les prohíbe decir nada. Entonces somos las mujeres, las esposas, somos la voz de ellos para que podamos defender sus derechos. En el tema de la pandemia, vamos a dividir un poco el tema de la pandemia, el tema del maltrato también de las mujeres que vivimos en Bolivia, las esposas de policías más que todo. Vamos a empezar el tema de la pandemia. Está en este momento los policías no tienen mucho equipamiento, ya murieron 4 policías. Tenemos en cada departamento casi 98 infectados, pero ellos, como les decía, con la ley 101 no pueden reclamar, no pueden hacer nada. Pero estamos las esposas para defender, como se dice, sin miedo. Pecho muralla, como decimos nosotros acá en Bolivia. Entonces, es importante porque, te digo, la pandemia, muchas esposas, muchas familias se han contagiado a raíz de los enfrentamientos, mucha gente que no ha podido cumplir la cuarentena como es debido, como corresponde. Muchas familias han sido contagiadas, esposos, hijos, y eso hemos pedido a nuestra señora presidenta para que ellas puedan de alguna forma solucionar este problema, porque es un tema del virus, donde ellos están combatiendo día y noche en las calles para sacar adelante a Bolivia. Y las que estamos sufriendo somos las esposas dentro de los hogares, ¿ya? El otro tema, lamentablemente tenemos policías que sí son por el mismo trabajo que tienes, como decirte, Carolina, Laura, eh, todas las mujeres pareciera que nos hubiéramos casado con un solo hombre, porque todos piensan igual, en el momento la pasan mal, les gritan a las esposas, nos dicen ajos y pimientas porque están formados sobre eso. Ha habido, la mayoría de las esposas son indígenas que viven en las provincias y las maltratan, les gritan y pues la mayoría de las esposas tienen 4 o 5 hijos. Ya ha salido la ley, la 348, que sale en el 2013. Esta ley donde dice que nosotros decidimos, esta ley donde nos dice que tenemos, el Estado nos garantiza la igualdad de género, inclusiones y dignidad para las mujeres, pero no se ha llevado a cabo hasta el momento. O sea, la ley aparece, excelente, pero aún existen mujeres que han sido asesinadas por policías, militares y también civiles. ¿En qué me voy a las esposas de policías? Ellos son adoctrinados o sea, decir, usted hace esto ordenando y ordenando. Y llegan a casa y empiezan a ordenarnos igual a nosotros. Entonces, es por eso que a veces las mujeres no estudian, se quedan ahí. Son muy pocas las mujeres de la familia policial que estudian y llegan a tener una profesión. Pero la gran mayoría a la que yo represento, que son de tropa, o sea, los sargentos, los oficiales, son los que no estudian, están en casa. Existe en mi país todavía el machismo, ¿ya? Que usted no estudia, que usted va a tener guaguitas, que usted va a hacer esto. Existe en el campo, en las provincias. Y es por eso que nosotros estamos pidiendo que se tenga que respetar esta ley, la 348, para que todos realmente sí se lleve a cabo esta ley. Se tenga que ser el Estado, la Constitución Política del Estado nos tiene que garantizar eso. Se ha visto en los últimos y en esta cuarentena que ha habido ese asesinatos, golpes de parte de algunos policías, no todos, porque la mayoría casi no llega a casa, están todos los días en las calles haciendo la vigilancia, pero ha habido eso y nos molesta. Y antes de que vaya a haber la cuarentena, también ha habido asesinatos, pero que quedan en el olvido, como en el tema del teniente Clavijo, que ha matado a una periodista, que hasta el momento no se ha resuelto ese problema. Entonces, nosotros como familia policial estamos pidiendo a la presidenta, no solamente por el tema de las esposas de policías, también para todas las mujeres de Bolivia, porque en los últimos días se ha visto que los han matado, han violado a niños, han hecho cosas. O sea, la cuarentena ha causado muchas tentaciones malísimas para nuestros. Bolivia todavía continúa en un estado de que seguimos, o sea, en los respetos a las personas, el respeto a los padres, el respeto de todas las cosas que tienen que pasar. Hay algo que decía mis abuelos, les voy a contar como anécdota, que decía que los padres van a violar a los niños y todo eso, y nadie lo creía, y ahora se está llevando a cabo todo eso.
Yo lamento mucho lo que está pasando con el tema de coronavirus, con las mujeres que están siendo golpeadas y maltratadas, los niños que están siendo violados. Han sido en estas cuarentenas más de 60 niños violados por vecinos o padres o por personas que estaban muy cerca de ellos, mujeres que han sido golpeadas, maltratadas y asesinadas en estas cuarentenas. Gracias, Guadalupe. Una pregunta. Tú como representante de las familias de los policías de las tropas, tú coordinas con algunos sectores sociales para la lucha, para esta defensa que ustedes organizan. Por ejemplo, has organizado tú el 21F, la defensa de la democracia. Ahora, ¿cómo piensan organizarse? Porque el día de ayer han utilizado hasta dinamitas, porque están rompiendo por muchos sectores en Bolivia la cuarentena, pero de manera muy violenta. Hay una denuncia que están utilizando petardos, dinamita, han dinamitado la carretera Oruro-La Paz, Oruro-Cochabamba. Oruro-Cochabamba, ¿no? Entonces, ¿ustedes de qué manera piensan organizarse para hacer frente a esta violencia que está pasando en Bolivia? Carolina, en estos últimos días, como lo había denunciado en Twitter, en las redes sociales, Evo Morales ha estado preparando nuevamente un golpe de Estado. En noviembre del año pasado hemos vivido una pesadilla, un terror tremendo acá en Bolivia, porque habíamos descubierto el tema del fraude, la corrupción y todo eso. El pueblo se ha movido mediante 21 días, todos los días a las calles, mujeres, al frente las mujeres, niños, madres, todos salieron, hasta que Dios nos ayudó y lo pudimos sacar a Evo Morales. Pero ahora cuando a eso me voy, que nosotros recién entramos el 8 de noviembre a apoyar y a cerrar las puertas de las DPs, unos de todos los policías a nivel nacional. Es cuando la policía se vuelca a favor de su pueblo y apoya a su pueblo, dándole la espalda a Evo Morales. Y pues ahora nuevamente nosotros vamos a salir, la familia policial, a la cabeza de las esposas de policías, apoyar a nuestro pueblo, porque ese es el deber. La policía boliviana se ha creado para dar seguridad, para apoyar a su pueblo, para servir a su pueblo. Y como nosotros, las mujeres, somos parte de esa institución, es nuestro deber apoyar a toda la sociedad boliviana para que no vuelva a pasar lo que ha pasado en noviembre. Muertes, ha habido decesos, mujeres golpeadas por los mismos gente del MAS que los agarraban, los golpeaban. Yo me he salvado unas 2 o 3 veces. Justamente yo he sido enviada por Evo Morales a la cárcel por 2 años. Han vulnerado los derechos míos. Tengo 17 juicios instaurados por parte de Evo Morales que hasta el momento no las puedo solucionar. Y no solamente es mi persona, también hay varias otras mujeres que han sido perseguidas, maltratadas, golpeadas, igual que tienen juicios. Y la verdad que no hemos vivido en una democracia en Bolivia, era todo dictadura, no es como se ve en otros países que realmente en Bolivia ha habido democracia, no ha sido así. Ahora por lo menos ya respiramos ese aire de democracia en estos momentos, que no haya persecución, pero continúan estos amedrentamientos donde gritan guerra civil, guerra civil. Es un pánico para las mujeres porque lo hemos pasado muy color de hormiga esos momentos y no quisiéramos volver a pasar lo que ha pasado en noviembre y octubre en Bolivia. No lo quisiéramos, pero estamos queriendo nuevamente, están viniendo nuevamente a enfrentarnos, han dinamitado, como tú lo has dicho, Carolina, la carretera. Si estamos en una cuarentena, ¿cómo es posible que tengan que salir? No tienen miedo, ni siquiera se protegen, nada. Sacan a sus niños, sacan a las mujeres y las amenazan. En las provincias las amenazan que si no van a salir a bloquear, les van a quitar 2 años ya para cosechar y el sembradío. Entonces están amenazando. Y eso es lo que pasa en las provincias, que las mujeres se quedan calladas porque el hombre, el Gilajata, el Malcu, dice, ustedes no va a salir y va a bloquear, y ni siquiera saben por qué están bloqueando. Lo que pasa es que en Bolivia aún existe el machismo en la que te ordena y tú tienes que obedecer. Estoy luchando contra eso porque todas las mujeres tenemos derecho, así como lo dice la ley.
348, que somos libres, que podemos nosotros pensar, no dejar que los hombres nos tengan que conducir a donde ellos quieran llevarnos. Las mujeres tenemos que tomar el poder, tenemos que estar en el poder, tener las mismas condiciones, los mismos derechos que los hombres para poder sacar adelante a nuestro país, para poder sacar adelante a nuestra familia. Muchas gracias, Guadalupe. Piedad, ¿hay alguna pregunta? Bueno, yo les quiero decir primeramente agradecerles a todas las mujeres que hoy nos acompañan acá, a las 15 compañeras que nos encontramos reunidas, que creo que tenemos el mismo idioma, el del despertar femenino, el del caminar juntas, el de mirarnos como las otras y seguir avanzando. Felicitar a Laura Contreras porque creo que lo que ella dice es de lo que nosotros hoy hablamos, esa educación que debemos tener, porque yo, por ejemplo, les comentaba algo. En Colombia tenemos esa ley, la ley 1257, nos hablan hoy de los objetivos de desarrollo sostenible que son 17, de todo eso, pero nosotros seguimos viendo que la cuarentena y esta pandemia nos cambió la forma de hacer nuestras actividades, de relacionarnos. Pero lo que no cambiaron fueron las brechas de desigualdades e inequidades. Lo que dice Laura es verdad, nosotros necesitamos hacer una reconstrucción de ciudadanía, de cómo son nuestros mecanismos y nuestra articulación como sociedad. Porque aquí en Colombia, lo que ella decía, las víctimas de los feminicidios y de las violencias basadas en género distan mucho de lo que es la ley y de lo que se debería tipificar en la ley. Pero hoy vemos que es un tema de lo que es la manutención alimentaria, la plata, de lo que es una relación que empezó mal y termina mal porque entonces empieza el acoso, el bullying, y hoy en Colombia eso no está tipificado. Por eso yo decía que la ley 1257 no es integral y no tiene ese piso jurídico. Doctora Laura, le quiero comentar acá a las compañeras. La ley 1257 no tiene ese piso jurídico ni penal. En el caso más tenaz y más terrible que yo siempre he dicho es cuando la persona se aleja de la pareja la empieza a perseguir en el trabajo, por las redes sociales, la llama y todo eso. Eso no está tipificado en la ley 1257. Otra cosa que tenemos en Colombia que nos ha dolido mucho, como decía la doctora Laura, aquí las mujeres piden una medida de protección y la protección es váyase para la casa, pero nunca le sacan el maltratador de la casa y le toca convivir con el maltratador en la casa. Las leyes de protección y las medidas de protección en Colombia son claras dentro de la ley las tipifica muy claro, pero por eso yo decía, lo que nos falta es esos funcionarios que hagan la funcionalidad de esas leyes. Aquí lo que dice la doctora Laura, no podemos quedarnos solamente en la queja y en el trasegar, sino hay que seguir avanzando y sí cambiar el lenguaje. Cambiar el lenguaje porque es desde allí desde donde nosotros desmontamos todas estas sociedades impositivas que nosotros, el mismo ser las ha creado, porque aquí no voy a hablar solamente del hombre o de la mujer, porque también tenemos mujeres que han violentado a las mismas mujeres. De hecho, las violencias basadas en género está, una de las más marcadas es la violencia que ejerce el mismo género sobre nosotras. Agradecerles a cada uno y decirles que desde nuestros países, desde esta sororidad, que espero que sí se cumpla esa palabra sororidad. Yo muchas veces digo sordoridad porque de sororas y de hermanas a veces distamos, pero no quiere decir que no se pueda. Claro que sí podemos seguir adelante, o si no, no estaríamos hoy reunidas nosotros desde tantas partes del mundo hablando a una sola voz, lo que es el despertar del poder femenino. Aclararles que hoy el doctor Iván López de la Corte Indígena, que es vicepresidente de la Corte de Justicia Indígena de Guayaquil, no ha podido estar por problemas, porque la situación en Guayaquil es un poco delicada. Ha sido un país muy golpeado en este tiempo de la pandemia respecto a la estadística en Latinoamérica, ¿no? Ha mandado 1000 disculpas por no poder estar presente, se debe a motivos de fuerza mayor. Y si hay alguna pregunta,
más? Sí, no, más que pregunta, querida Carolina, como se ha enfocado el tema de violencia, que está ahora más vigente, digamos, que en todos los países, además a nivel mundial, como decía la compañera de Argentina, se ha naturalizado, ¿no? Eso hemos visto que se ha naturalizado. Nosotros en Bolivia, bueno, ahora vine temporalmente a Francia, bueno, por coronavirus tuve que quedarme, pero yo vivo en Bolivia y en Bolivia hemos hecho 3 tribunales, ¿no? Tribunal de la mujer contra la impunidad, porque hemos visto que los tribunales, ¿no? Si bien los policías, ¿no? En este caso, los toman presos a los feminicidas, pero yo he participado en algunas audiencias, porque también soy abogada, he participado en este caso del tema de Juana Quispe, que ha sido, en honor a ella, también se ha aprobado la ley 243, que es ¿no? Para garantizar a todas las mujeres, en este caso autoridades. Ella era una concejala que la han asesinado y hasta ahora el alcalde está protegido. Entonces, en ese tema, por ejemplo, nosotros hemos hecho 3 tribunales. Con este tema de Juana Quispe, que es una concejala muy conocida, y otro tema de otra mujer también. Incluso este de Juana Quispe la hemos llevado a la Corte Internacional de Derechos Humanos, ¿no? A Estados Unidos, donde está ahí. Después queremos hacer ya la Corte Internacional de Justicia, porque ahí es donde corresponde. Si bien nuestra ley 348 establece 30 años de cárcel sin derecho a indulto a los feminicidas, sin embargo, hemos visto que no se está cumpliendo esa ley, ¿no? Tenemos nosotros la ley, por suerte, 2 leyes que a duras penas, por muertes de mujeres que se ha insistido demasiado, se han tenido que promulgar a mucha insistencia de movimiento de mujeres, marchas y demás, que hemos ido haciendo año tras año. Bueno, vengo estas luchas de hace años, y del 21F también, que seguimos insistiendo que se cumpla la Constitución y las leyes. Pero en este caso de la violencia, que está ahora con más contundencia, si vale el término, en esta época de pandemia, ¿no? Donde están las mujeres encerradas, ¿no? Con sus agresores, y como decía la compañera Guadalupe, ¿no? Y también la otra compañera, que incluso están siendo asesinados niños, ¿no? Violados niños, ¿no? Más de 60 niños ya violados, y también, más que violados, asesinados, ¿no? Las violan y las asesinan los hombres, en este caso la mayoría de los hombres. Entonces nosotros hemos hecho 3 tribunales, y en los 3 tribunales yo estoy terminando, ya terminé un libro, lo voy a mandar a publicar también, este libro, que ya lo terminé, solamente estaba puliendo, donde se estaba detallando cómo se ha organizado estos 3 tribunales, con organizaciones, con los abogados, hemos hecho de fiscales, hemos hecho con los abogados que tenían las víctimas, o sea, en este caso las familias, ¿no? Porque las víctimas ya no existen. Y bueno, es una experiencia muy buena, donde hemos invitado a autoridades, pero como siempre las autoridades brillan por su ausencia y nunca han participado. Entonces yo creo que es una experiencia muy buena, que vale la pena hacerla, porque ya habían hecho, no sé, parece que en otros países han hecho, y nos ha dado un poco de resultados. ¿Por qué digo? Porque también en la CIDH se le ha convocado al Estado. Ha ido el ministro de Justicia, que han hecho, ¿no? Como siempre, recomendaciones, ¿no? Recomendaciones, pero nosotros estamos pensando ahora llevar ya la justicia a la Corte Internacional de Justicia, para que el Estado boliviano sea sancionado, porque no nos están garantizando a las mujeres una vida libre de violencia, porque eso dice nuestra ley, ¿no? Para garantizar una vida libre de violencia a las mujeres, la 348 y la 243. La 243 más está vinculada a las autoridades, ¿no? Que han sido elegidas, que también igual sufren violencia, discriminación en todo el área rural, especialmente, donde les dan, pues, las cambian, les obligan a renunciar a sus cargos para colocar a los hombres, que son generalmente los suplentes, ¿no? Y hemos luchado bastante para que estén, pero lamentablemente en la Asamblea Legislativa están mujeres, más del 50%, que somos en las luchas, y además en la Constitución establecido, pero sin embargo son fieles reproductoras de sus jefes, ¿no? No tienen ellas voz propia,
Yo creo que es un proceso y ahora para las nuevas elecciones que ya debería realizarse, por fraude no se ha realizado en Bolivia, y ahora estamos también, parece que se va a realizar este año, pero dudo, la pandemia no creo, yo creo que se va a hacer el 2021, pero ya tenemos que concientizar a las mujeres de que sí tengamos representantes genuinas de los derechos de las mujeres y que sí respondan a las mujeres y no respondan tanto a sus partidos políticos, ¿no? Porque así se da, responden a sus partidos políticos y lo que dice su jefe es lo que hacen y no hacen lo que el pueblo exige, lo que el pueblo pide. Por suerte, como decíamos, ¿no? El título dice la soberanía. En la Constitución de Bolivia hemos puesto el artículo 7, nos dice con claridad, ¿no?, que la soberanía reside en el pueblo. Y eso es verdad, porque nosotros los elegimos a las autoridades. Y ellos, por supuesto, ministros y demás, eligen a dedo, pero nosotros elegimos. Entonces, nosotros le damos ese poder, ¿no? El poder constituyente que está en el pueblo, le damos al poder constituido que nosotros le damos. Y en la Constitución hemos puesto que también podemos quitarles ese poder. Y además, como el soberano, el artículo 7, decimos que tienen la obligación ellos de cumplir al soberano, y el artículo 241 y 242 también de la Constitución establece con claridad el control social. O sea, ese es un masazo para la sociedad, que el control social se tiene que hacer desde el presidente o la presidenta hasta el último portero, porque están percibiendo salarios que nosotros les pagamos, ¿no? Todos los que perciben salarios del Estado tienen la obligación de rendirnos cuentas a nosotros, qué hacen de su trabajo, o sea, de qué están ganando más o menos, porque son servidores, ya no son funcionarios, son servidores que tienen que servirnos a nosotros. Entonces, yo creo que solamente con eso tal vez sería importante, tal vez como una conclusión, decir, no, o recomendación, no conclusión, sino recomendación, que en Argentina, también en Colombia, se pueda hacer estos tribunales para poder llevar a esas instancias internacionales para que ellos recomienden y al final sancionen a los estados, porque para eso están las instituciones internacionales, ¿no? Que tienen también, defienden los derechos humanos y también los derechos de las mujeres en cuanto a la vida. No nos olvidemos que feminicidio, pues las mujeres tenemos una sola vida, ¿no? Y esta vida ya está extinguida y no se puede, los feminicidas tienen que ser sancionados con esta ley que es 30 años sin derecho a indulto. Pero ¿qué pasa en los tribunales? Le minimizan, ¿no? Cambian. Dicen, no, es por emoción violenta, y ustedes saben, en el Código Penal la emoción violenta solamente es menos años y pueden ser indultados 5 años y salen de la cárcel. En cambio, la 348 dice 30 años sin derecho a indulto. Entonces, eso es lo que nosotros estamos impulsando con las mujeres también, que pertenezco a organizaciones de mujeres que luchamos en la defensa de los derechos de la vida, especialmente de las mujeres. Entonces, eso sería, pero preguntas no, porque ya lo han dicho todas las compañeras, nos han explicado con mucha claridad. Bueno, el tiempo nos ha pasado velozmente. Agradecerles a cada una de ustedes, de todas las ponencias, por este tiempo valioso y este conversatorio muy importante, y esperemos volver a organizar otro. Carolina, Carolina, un momento, por último, hay una Carolina compañera que está levantando la mano, perdón. Joana Guzmán de Colombia levantó la mano. ¿Será que le demos la palabra a Sí, uno? sí. Joana, sí. ¿qué vas a preguntar? Muy buenos días para todas. Como dice Piedad, yo soy Joana Guzmán de Colectivo Trenzadas, que gratamente impactada por lo que ustedes acaban de decir. Yo aquí estoy trabajando desde mi casa, pues haciendo gala de lo que somos las mujeres. Estoy muy, muy complacida con lo que acaba de decir la última compañera, la licenciada. Desafortunadamente no recuerdo su nombre, la estoy viendo acá en la foto, dice Redmi. Angélica Siles. Angélica, mucho gusto. Totalmente de acuerdo con lo que dice Angélica. Nosotros como mujeres, miren, la ONU hace unos años o unos días sacó una estadística de que en el mundo hay más mujeres que hombres. ¿Cómo es posible que con esta estadística nosotros en Latinoamérica y en el mundo entero no podamos hacer esto? No hablemos del mundo entero porque sabemos que la mayoría de países nórdicos están gobernados por mujeres. Entonces, ¿cómo es posible que nosotras, y ese caso lo vivimos aquí en Colombia, estábamos creando el Consejo de Mujeres y las mismas mujeres se dejaron comprar por los políticos?
Entonces, ahí voy a lo que decía la licenciada. Nosotros no podemos seguir permitiendo que nos compren ni que nos manipulen. Nosotros tenemos el poder en las manos. Tenemos nosotros desde nuestros territorios que educar a nuestras hijas. No educarlas en el feminismo extremo, hay que educarlas en el feminismo del amor propio y del amor al prójimo, pero con justicia social. Entonces nosotros debemos educar a esas niñas, hablarle a las demás mujeres, mostrarles lo que se puede hacer sin necesidad de política. Ustedes se imaginan, señora, nosotras aquí, que levantáramos nuestras voces de protesta con todos nuestros colectivos, nosotros de acá levantamos los líderes que queramos, las líderes que queremos tener. Entonces, me parece supremamente importante lo que dijo la licenciada y debemos fomentar esos consejos de mujeres, fomentar esas leyes acá y en toda Latinoamérica. Yo he participado en muchos congresos latinoamericanos por mi trabajo. Yo soy coach de vida, entonces he tenido que viajar, sobre todo por Centroamérica. Entonces veo mucho la situación de la mujer por su falta de educación, por el analfabetismo. Hay mucho analfabetismo en Centroamérica. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que empezar desde ya, a dejar ese legado desde ya, de que nosotras que hemos tenido la oportunidad empecemos a abogar por esas leyes, a crear esas nuevas leyes con licenciadas como la que nos acaba de hablar, y sacar a estas mujeres. Esas son las líderes que nosotros necesitamos. Esas son las líderes que nosotros necesitamos y que debemos ser. Entonces todo está de nuevo en la educación y en que nosotras no nos debemos dejar comprar ni vender, porque nosotras somos valiosas. Ese era mi aporte. Muchas gracias. Bueno, Carolina, y creo que tenemos unas conclusiones y quiero pues decirle, ya te doy la palabra, Guadalupe. Este encuentro, yo le llamo encuentros de diálogos formales, porque son diálogos formales donde escuchamos todos desde las diferencias, donde empezamos a construir, porque yo siempre he dicho que desde las diferencias es de donde construimos. Que hagamos un compromiso porque interesantísimo volver a tener a estas panelistas en otro escenario y donde podamos invitar a muchas más mujeres para que sepan lo que se está haciendo, lo que vemos las mujeres desde hemisferios y territorios distintos. Y ahí podemos comprobar que tenemos que hacer una reconstrucción de nosotras y de la ciudadanía. Le doy la palabra a Guadalupe y luego le damos la palabra a la doctora Laura Contreras. Gracias. Guadalupe. Bueno, para despedirme, mis estimadas compañeras, agradecerles primeramente por esta entrevista. Ya no me siento sola porque en Bolivia las mujeres que pensamos, las mujeres que decidimos y no hacemos caso, y más que todo cuando existe el machismo aún, por eso agradecerles y decirles que ahora necesito que todas nos unamos y tengamos que tener un plan para luchar contra esa gente que hace daño mucho a las mujeres y a los niños. Como acá en Bolivia la justicia es la peor que puede haber. Recién un diputado del gobierno, del ex gobierno de Evo Morales, ha violado a sus hijastros de 3, de 4, de 6 años, ¿ya? Y lo metieron a la cárcel, que desde ahí quieren seguir legislando. Eso es realmente un abuso. Tenemos jueces y fiscales que son corruptos, que acá solamente el dinero manda y los dejan sueltos y siguen violando y siguen asesinando. Entonces tenemos que hacer una lucha, todas las mujeres a nivel internacional, para darle, un cuerpo fuerte y luchar contra esta gente corrupta, contra los violadores, contra los golpeadores de mujeres. En mi país todavía existe el que yo soy el hombre y tú eres la mujer, que tú tienes que ir detrás mío, que si eres diputada no vas a hablar y vas a levantar la mano cuando yo te diga. Eso ya no tiene que existir. Mujeres que somos perseguidas porque sentimos, porque hablamos, hacemos conocer cuáles son nuestros derechos, aún somos todavía perseguidos por los gobiernos anteriores. Entonces, Carolina, yo te pido, y a todas las compañeras, Laura, a Remy, a todas las compañeras que estamos acá, hagamos un pacto de unidad para luchar y defender a las mujeres, para defender a los niños. Eso es lo importante y me alegro mucho por todas ustedes, felicitarlas a todas ustedes, porque se necesitan mujeres así de cojones acá para luchar contra estos corruptos, ¿ya? Acá en Bolivia nosotros vamos a seguir luchando por nuestro país, por recuperar nuestra democracia definitivamente, y no vamos a permitir más. Y como embajadora de los derechos humanos, yo me he puesto a trabajar a favor de las mujeres golpeadas, a favor de los niños que son violados,
pecados, hasta meterlos a la cárcel y ahí que estén de por vida, porque esos no se merecen estar dentro de nuestra sociedad. La sociedad, la que ha creado Dios, tiene que ser así como la que ha creado. Muchísimas gracias a todas ustedes y a decirles, yo me siento muy, muy, muy honrada con la amistad de ustedes y ahora ya no me siento sola, me siento ya con ustedes una mujer más fuerte todavía. Muchísimas gracias, Carolina, por darme esta oportunidad de demostrar acá en Bolivia las mujeres, y sabe acá la compañera, las bolivianas, cómo hemos sido perseguidas, maltratadas, golpeadas. Yo cuántas veces he sido golpeada, pero no me desmayo, continúo en mi lucha y no voy a desmayar. Yo digo, voy a morir luchando y no de vieja en mi cama. Esa es mi Muchas consigna. gracias, Dios me la bendiga. Guadalupe. Muchas gracias. El tiempo nos está pisando porque Piedad tiene otra reunión. Piedad, Laura me parece que quería hablar. Piedad. Gracias por esas palabras a doña Guadalupe. Un incentivo para uno que viene de pronto con algunos resquemores por ahí, pero eso es muy gratificante. Muchas gracias a todas. Ok, yo simplemente quería, para cerrar, decirles que acá en Argentina sí tenemos el aparato jurídico que castiga al hombre con penas gravísimas. El femicidio está considerado como un agravante. Sin embargo, a pesar de tener el agravante de la ley, no bajan los femicidios. Creo que tenemos que enfocarnos en la unidad, en el trabajo y en la transformación para que exista un punto intermedio, porque no bajan los números por más que estén presos de por vida, siguen aumentando. Incluso parecería, esto tendríamos que analizarlo desde un punto de vista sociológico, que la pena sería un estímulo para seguir continuando con el femicidio. Creo que este espacio es un espacio de reflexión impresionante. Yo no dejo de pensar en las mujeres muy antiguas, en las mujeres que no tenían ni este espacio, ni esta forma de diálogo, ni el reconocimiento político, ni el espacio social, y sin embargo abrieron el camino. Y digo, esas mujeres hoy en la actualidad, ¡wow! No sé lo que harían. Y entonces eso nos llena a nosotros un compromiso, estamos unidas. Quiero contarles que nosotros hicimos una declaración de paz, desde los eslabones en la cadena de la paz. Están aquí presentes Silvia Mastramo, no me sale nunca el apellido, no importa, es Silvia, es defensora nuestra de derechos humanos, y Mirta Praino, que ella es una líder social, también referente en el trabajo de la violencia contra la mujer, y está estudiando la diplomatura de derechos humanos, y la verdad que como decía Guadalupe, no nos sentimos solas, estamos cada vez más acompañadas, y es importantísimo esto que empezamos, seguir. Cuenten conmigo y con todo lo que nosotros podamos aportar, estamos para servir y para transformar la sociedad. Gracias por este espacio. Muchas gracias. Un saludo para Mirta, que somos amigas de hace tiempos virtualmente y estas nos dejan ver. A nuestra querida Amparo Ibáñez, muchísimas gracias. No sé si querrá decir algo, Silvia. Amparo, ¿quieres decir algo? Amparo. Estoy abriendo el micrófono. ¿Quién es Amparo? Ya, Amparo. Carolina, ¿te directs a mí? No sé. No, ya tenemos que cerrar porque el tiempo nos pisó. No, espérate que Amparo va a decir algo, le demos la última despedida a Amparo. Ok. ¿Quién es Amparo? ¿Quién es Amparo? Soy de España, Amparo Ibáñez, funcionaria de Estado, que también estoy haciendo la diplomatura de Derechos Humanos con Laura, soy life coach, y nada, estoy también por la labor de la mujer de la lucha y podéis contar conmigo para lo que necesitéis. También tengo un proyecto de economía solidaria entre la mujer que me gustaría, si os parece, en otro Zoom, cuando queráis os lo explico, y si os interesa, claro pues, sí, podremos empoderar a la mujer con esa economía solidaria para que nuestros sueños, nuestros proyectos se lleven a cabo, se cumplan, y me parece un proyecto muy bonito porque entre las mujeres nos vamos ayudando con un regalo económico donde da la vuelta como si fuera es el telar de los sueños. No sé si habréis oído hablar. Yo estoy en
y es gente pues como nosotras, luchando por el progreso de la mujer, la solidaridad entre nosotras, el apoyo y el llegar a un mundo mejor, que es lo que nosotros queremos. Así que como contacto de Monse, no, Piedad, perdona, tengo contacto de ella, ya comento con ella y nos convocamos en otro Zoom, yo lo explico tranquilamente. Es por no seguir lo que llevamos, ¿vale? Encantada de conoceros. Un abrazo y gracias. Gracias. Ya, Carolina, ahora sí puedes cerrar la reunión. Bueno, muchas gracias a todos. Como conclusión es continuar con estas iniciativas, hacer nuevos proyectos de una intermediación para evitar más violencia y hacer tal vez algunos cursos de formación o seminarios de formación. Para concluir, sería esas nuestras como objetivos y conclusiones. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Chao. Chao.